Ha comenzado Miguel con una pieza de Chicho Sánchez Ferlosio, y escuchándola me he acordado de un pasaje de la primera novela que a mí me regaló mi profesor de literatura, que es Alfa Nui, y que es de su hermano, Rafael. En esa novela de Rafael Sánchez Ferlosio hay un pasaje en el que un pastor tocaba una flauta de silencio y decía que la melodía la componía el silencio entre tanto ruido. Yo voy a hablar precisamente de eso, de cómo la jerarquía católica, que no es la Iglesia, la jerarquía católica son los gobernantes de una comunidad de creyentes que se llama Iglesia, ha conseguido disfrazar como si fuese el intérprete de esa flauta de silencio el mayor escándalo inmobiliario de la historia en algo verdaderamente desconocido para la mayoría de la población. Y es una paradoja muy difícil de explicar, sorprendente. Gracias, Rafael, por la presentación, y espero estar a la altura de una centésima de millonésima parte de lo que Rafael ha dicho. ¿No os sorprende de verdad que yo diga ahora que la jerarquía católica ha podido inmatricular a su nombre entre 70.000 y 80.000 bienes en todo el Estado? Bienes de incalculable valor, como la Mezquita de Córdoba, como la Giralda de Sevilla, pero también locales comerciales, garajes, plazas, caminos, y que eso no sea el tema de conversación de cualquier cafetería, en cualquier casa, que eso no sea lo que abra el telediario, lo que abra un periódico. ¿Qué hubiera ocurrido si una sola parte de ese escándalo lo hubiera cometido un concejal de pueblo? Seguro que abriría cualquier medio de comunicación. Pero la jerarquía católica ha hecho lo indecible para que todo este tema forma parte del secreto, porque sabe que el dueño del secreto es el que tiene el poder. Por eso es tan importante que hagamos lo que estamos haciendo hoy, es romper el secreto, por muy mínimo que parezca, aunque sea solo una grieta en una piedra prácticamente indestructible. Es fundamental que lo que ocurra hoy aquí, que lo que yo sea capaz de transmitiros humildemente, seáis capaces vosotros y vosotras de transmitirlo después, porque es la única forma de vencer el cerco mediático que estamos padeciendo. Es sorprendente que una causa como la de la Mezquita de Córdoba, que ha sido suscrita por más de 400.000 personas, respaldada por los 100 historiadores arabistas más importantes del planeta, por intelectuales de primer nivel, que ha sido portada en el New York Times, en el Washington Post, en The Telegraph, en Liberación, Le Monde, BBC y en todos los medios del planeta, no lo hayáis visto, por ejemplo, en la edición local de un medio de comunicación en Sevilla. Algo tiene que estar pasando. Y lo que está pasando es que, de la misma manera que se negoció el acuerdo con el Concilio Vaticano en las catacumbas para sacarlo inmediatamente después de aprobarse la Constitución, de la misma manera todo lo que opera en el ámbito patrimonial de la jerarquía católica forma parte de las catacumbas. Y les voy a poner dos ejemplos para que lo entiendan muy bien. Y dos ejemplos que son actuales. Y dos ejemplos que están pasando ahora mismo. El primero, todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando Vox, en general, la derecha reaccionaria, es decir, porque eso es la que está más allá a la derecha, pero igual de reaccionaria la que está un poquito más para acá y un poquito más para acá. Hemos llegado a tal extremo que la izquierda hoy es conservadora y la derecha es ultramontana. Pero todo el mundo se echó la mano a la cabeza cuando escuchó que se concedía la presidencia de una comisión parlamentaria a la ultraderecha, que es la que lleva cultura y memoria histórica. Y todo el mundo mordió el anzuelo, y todo el mundo se puso a hablar de que cómo es posible que la ultraderecha, que no cree en la memoria democrática, que no cree en la memoria histórica, acabara presidiendo esa comisión parlamentaria. ¿A que sí? Todo el mundo echó la mano a la cabeza, pero nadie habló que esa comisión es la que también gestiona patrimonio. Y créanme que entre cultura y memoria histórica, que forman parte del campo simbólico de la ultraderecha, es infinitamente más importante patrimonio.
Porque patrimonio implica todas las inmatriculaciones de la jerarquía católica dentro de Andalucía, todas sin excepción, empezando por una que se nombró en el mismo discurso de investidura y que se llama Mezquita de Córdoba. Hubo 2 reuniones previas en la campaña con la jerarquía católica. Fue Casado y el líder de ese partido de ultraderecha. ¿Con quién? Con el obispo de Córdoba. ¿Dónde? En la Mezquita de Córdoba. ¿Cuál fue el resultado? Que los obispos del sur, que así se llaman en Andalucía, emitieron un comunicado diciendo que los creyentes votasen a quienes defienden sus intereses. Y la mejor forma de defender sus intereses es colocándolo como presidente de la comisión parlamentaria que vigila el patrimonio. Una de las que forman parte del secreto y no nos hemos dado cuenta. Segunda, hace nada se dio una rueda de prensa aquí, en Sevilla, porque se celebró un Consejo de Ministros aquí, en Sevilla. Y la portavoz del Gobierno le preguntaron, se va a entrevistar la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el nuncio del Papa en el Vaticano. ¿Es verdad? Sí. ¿Van a hablar de Franco? Fue así. Todos los medios de comunicación le preguntaron, ¿van a hablar de Franco? Y entonces dijo la ministra portavoz, hombre, es que hay muchos más temas que tratar con la Iglesia que hablar de Franco. Por ejemplo, se puede hablar de las inmatriculaciones. Y dijo inmatriculaciones y solo dijo inmatriculaciones. Podía haber dicho la educación concertada, los impuestos. Y sin embargo dijo inmatriculaciones. Y solo inmatriculaciones. ¿Por qué? Porque venía del Consejo de Ministros. Y es porque se había hablado en el Consejo de Ministros. Cuando Carmen Calvo vuelve de la reunión con el nuncio del Papa, vuelve a dar la rueda de prensa y los periodistas le vuelven a preguntar otra vez por Franco. ¿Va a sacar usted a Franco? Y dijo, sí, vamos a sacar a Franco. Pero hemos hablado de más temas, dijo la vicepresidenta. ¿Y de qué temas habéis hablado? Y dice, hemos hablado de que la Iglesia va a tributar en España como tributa en Italia con el régimen del 2012. Hemos hablado de que vamos a regularizar las inmatriculaciones practicadas en España. Y para eso vamos a crear una comisión bilateral en la que vamos a negociar qué bienes pertenecen a unos y qué bienes pertenecen a otros. Y vamos a intentar establecer un régimen jurídico especial para bienes jurídicos especiales. Y se quedó ahí, punto. Fíjense lo que acababa de decir, ¿eh? Y los periodistas le preguntaron, ¿eso qué significa? ¿Que van a sacar a Franco? Esto que parece una broma, no es una broma. Es que de nuevo, lo que está oculto, lo que no se conoce, lo que no es noticia de mercado, no es una noticia que se coloque en los medios de comunicación. Pero la noticia de aquel día, de la misma manera que la noticia de la Comisión Parlamentaria de Vox es que va a ser la responsable de admitir o no admitir a trámite las proposiciones de ley y proposiciones no de ley en relación al patrimonio en Andalucía, la noticia de aquel día es que el precio por el silencio de la Iglesia para exhumar los restos del dictador es el silencio con los bienes inmatriculados de la Iglesia. Ese fue el precio. Carmen Calvo colocó, tengo un escándalo mundial sobre la mesa, la apropiación de miles de bienes de toda índole en España. Si tú no quieres que la publique mañana, vas a guardar un silencio prudente con respecto a la exhumación de Franco. Hoy ha dicho el Gobierno que da un plazo de no sé cuántos días, de 15 días, para exhumar. Y ahora yo os pregunto, ¿y qué ha dicho al respecto la jerarquía católica? Nada. ¿Y qué ha dicho al respecto los que tendrían que apoyarse en la jerarquía católica para hablar? Nada. ¿Y cuál es el precio de ese silencio? El mayor escándalo inmobiliario de la historia que hemos vivido aquí y que no tiene ningún parangón, nada que se le parezca. El mayor escándalo político, el mayor grado de corrupción, nada es comparable.
con la apropiación de miles de bienes que pertenecen a nuestra memoria, que pertenecen a nuestra historia y que son de incalculable valor, muchos de ellos declarados Patrimonio Mundial UNESCO. O díganme, ¿cuánto cuesta una piedra de la Giralda? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta el mihrab de la mezquita de Córdoba? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues eso, que hasta hace muy poco eran bienes de dominio público y no eran de nadie porque nos pertenecían a todos y todas, hoy están inscritos en el registro de la propiedad a nombre de la jerarquía católica, que es un ectoplasma jurídico, por llamarlo de alguna manera, porque exactamente ¿qué es la Iglesia? Es un conjunto de entidades jurídicas con sus números independientes y con números fiscales y con incluso, fíjense, con números de impuestos a actividades económicas prácticamente de delirio. Por ejemplo, el Obispado de Córdoba era ferretería al por mayor y el Cabildo de Córdoba eran producciones cinematográficas. Esos son los epígrafes con los que están dados de alta en el impuesto a actividades económicas. Solamente eso es un escándalo. ¿Cierto o no es cierto? Y sin embargo yo creo que la razón por la que Miguel y me habéis llamado vosotros aquí es para hablar cómo es posible que un escándalo así suene como la flauta del pastor del cuento del Fanui. Prácticamente no se conoce. Hemos conseguido algo sin precedente en las plataformas ciudadanas, y es poner sobre la mesa un tema de esta magnitud y convertirlo, a pesar de este silencio mediático, en una cuestión de Estado. Estamos hablando de un tema muy complejo, técnicamente muy difícil de explicar. Y que nadie lo dude, cuando a los medios de comunicación le interesa que un término complejo sea manejado por la masa, lo coloca dentro del escaparate mediático. Nos hemos pasado durante muchísimo tiempo hablando de primas de riesgo, como si de repente lo hubiéramos convertido todo en expertos económicos. Hemos hablado de daciones en pago, que es una institución muy compleja de derecho civil, que se estudia en las facultades de derecho y sin embargo todo el mundo empezó a conocerla. Y hemos conseguido que cuando tú digas inmatriculación, todo el mundo lo asocie al escándalo de la Iglesia Católica. Eso lo hemos conseguido, pero ¿alguien sería capaz de explicar verdaderamente qué ha pasado? Es un tema muy complejo y os voy a pedir de antemano perdón y gracias por vuestra paciencia y perdón si no soy capaz de transmitir un tema tan complejo o si me deslizo a cuestiones muy técnicas, pero entenderán que ahora es el momento de que yo os intente explicar cuál es la raíz del problema, cómo se ha podido provocar esto y cuáles son las posibilidades que tenemos en nuestras manos para poder revertirlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ha producido este escándalo? Este escándalo se ha producido porque había unas normas que no tenían que haber existido y no hay unas normas que deberían haber existido. Es decir, porque hay algo que está mal hecho y que hay que deshacer y hay algo que nunca se hizo. Lo que está mal hecho, que tenía que haberse derogado y no se derogó expresamente, es la vigencia de dos normas que son prefranquistas, pero que donde toman importancia durante el franquismo, de la ley y del reglamento hipotecario, que equiparaban a la Iglesia Católica con una administración pública y a los obispos con fedatarios públicos. Esas dos normas, repito, son normas anteriores incluso al régimen franquista y que existieron de origen para permitir a la jerarquía católica, fíjense que esto es un tema muy complejo, espero explicarlo bien, para poder inscribir en el registro la posesión de bienes. Repito, la posesión es la tenencia, simplemente tener algo. Yo tengo la posesión de este portavasos. ¿Esto es mío? No, lo poseo. La generalidad de los bienes que poseía la jerarquía católica no eran suyos, pero se permitía que accedieran al registro para que pudieran decir que los poseía. ¿Cuáles? Todos menos los templos de culto. Pero en 1940 la ley hipotecaria impide que la posesión acceda al registro. ¿Por qué? Pues como todo el mundo poseía bienes, era tal la inflación de datos y era tal la incertidumbre respecto a poseer algo,
que dijo el legislador: la posesión no. Y ahí viene el golpe de magia, cómo saca el conejo de la chistera y convierten posesión en propiedad. Y entonces los obispos, ejerciendo de notarios, se autocertificaban lo que era la posesión, que ahora de repente se convierte en propiedad, sin tener que acreditar nada. Y al actuar como una administración pública, se hacía de forma clandestina y no se daba publicidad y nadie conocía lo que se estaba inscribiendo. Cuando un bien accede por primera vez al registro se llama inmatriculación. Eso es una inmatriculación. Cuando un bien acaba ocupando por primera vez un folio registral. Y si usted va a registrar un bien y va a la oficina del registro, el registrador le preguntará: muy bien, ¿y por qué es suyo? Y usted tendrá que presentar un título material. Pues mío porque lo compré, es mío porque lo heredé, es mío porque me lo legaron, es mío porque me lo donaron, es mío porque un juez ha dicho que yo lo he poseído durante mucho tiempo, lo que se denomina un usucapión. O no tengo forma de probarlo. ¿Le vale a usted que le dé todas estas pruebas y usted investiga si es mío o no es mío, que es lo que se denomina un expediente de dominio? Bien, la Iglesia Católica no tuvo que hacer nada. Simplemente los obispos se autocertificaron. Ahora, ¿podían inscribir templos de culto? No. ¿Por qué? Porque los templos de culto tuvieron históricamente la consideración de bienes de dominio público. ¿Y eso por qué? Esto es un tema, si quieren lo explico un poco más tarde, pero como anticipo, para que se entienda. ¿Por qué? Porque cuando un Estado históricamente ha sido confesional, la construcción de todos esos monumentos, el cuidado de todos esos monumentos lo ha hecho siempre el pueblo. Y muchos de ellos ya preexistían. Miguel Hernández se preguntaban: decidme en el alma quién levantó esos olivos. Y yo os pregunto: decidme en el alma quién levantó la Giralda. Es que la Giralda ya estaba, ¿eh? Es que las columnas de la mezquita de Córdoba ya estaban. Es que las columnas de la Catedral del Aseo en Zaragoza ya estaban. La consideración de bien de dominio público ha sido histórica, hasta que se produce un hecho también histórico. Aznar, en 1998, en el mismo año que se promulga la ley del suelo, es decir, en el mismo año que se privatiza el suelo, se privatizan miles de bienes de dominio público. Repito, hasta entonces, sobre el papel, no podían inmatricularse bienes que fuesen destinados al culto. Pero en 1998, digo sobre el papel, porque voy a explicar después, si tengo tiempo, que sí, que claro que se hizo, y se hizo muchísimo. Pero en 1998, sin norma de rango de ley, derogando un reglamento pequeño y argumentando la inconstitucionalidad de ese artículo, porque decía: claro, es que la Iglesia Católica no puede inmatricular lo que es suyo, y las demás confesiones sí. Y tenía razón. Tenía razón. Pero demuestra que es tuyo. Claro que lo puedes inmatricular, pero demuestra que es suyo. La Iglesia se encuentra con el inmenso regalo de que ya puede inmatricular los templos de culto histórico, pero no tiene documentación. Y ahí es donde surge el milagro. Recupera esas normas franquistas que estaban latentes, esas normas franquistas que no se utilizaban, y empieza a inscribir templos de culto simplemente con la certificación del obispo y sin dar publicidad a nadie. Cuando descubre la enorme facilidad con la que se pueden inmatricular esos tipos de bienes, empieza a producir el mismo fenómeno en masa y hace un rastreo urbanístico por todos los catastros de todas las ciudades de España y empieza a inmatricular todos los errores urbanísticos, sin excepción. Todo aquello que no pertenecía sobre el papel a nadie, me bastaba la autocertificación para poder inscribirlo a mi nombre. Y de esa forma empezó
a inscribir plazas públicas como la de la Fuensanta en Córdoba, como la Plaza del Triunfo de San Rafael, o como la Plaza de los Reyes en Oviedo, o como la Plaza de Agaete en Canarias, o como las murallas de Artá en Mallorca, o como el cementerio de Cartagena, donde no solamente inmatricularon el cementerio, sino que además revendieron los nichos, o como los bienes de las hermandades en Sevilla, inmatriculando la Basílica del Cristo del Gran Poder o de la Quinta Angustia. Es decir, inmatriculando todo aquello que incluso constase en inventarios públicos que pertenecían al dominio público. Por ejemplo, San Juan de los Panetes, ni más ni menos, una iglesia, lo cual demuestra que las iglesias no son necesariamente de la iglesia. Ese es el gran problema que tenemos, que necesitamos un tiempo para explicar lo que estoy diciendo. Iglesia es una palabra polisémica. Iglesia es un edificio. Iglesia es una institución. Incluso iglesia es un Estado. Y claro, la gente dice, como es una iglesia, es de la iglesia. No. La iglesia que está en el Palacio de la Merced en Córdoba es una iglesia y es de la Diputación Provincial de Córdoba. La iglesia que está en el campus de Rabanales está en la universidad y es de la universidad. Y el Parlamento de Andalucía, que poco a poco se va a convertir en una iglesia, está en una iglesia. ¿Lo ven? Pues San Juan de los Panetes, que es una iglesia, estaba inventariada desde 1933 como un bien patrimonial público. Y aún así, sin ningún control, fue inmatriculado por la iglesia. Ese más o menos es el mapa. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que, aprovechando unas normas franquistas que son flagrantemente inconstitucionales, la jerarquía católica, antes y después de 1998, ha inmatriculado miles de bienes a su nombre, sin aportar ningún título de dominio y sin dar publicidad. El escándalo, sin lugar a dudas, se hace monumental y se hace mundial a raíz del descubrimiento, por casualidad en mi caso, en el 2010, de la inmatriculación de la mezquita de Córdoba. Yo le doy mi palabra de honor que no tenía ni la más remota idea, ni se me podía pasar por la cabeza que la mezquita de Córdoba estuviese inscrita en el registro como Santísima Catedral. Os voy a contar una anécdota que es muy graciosa, porque el expediente de la inmatriculación se llama mezquita. Es decir, que el registrador, si tienes que preguntar, niño, tráeme el de la mezquita. Y sin embargo, aprovecharon la apropiación jurídica para hacer algo tan burdo como la apropiación simbólica y económica, para quitarle el nombre. Y quitar el nombre de las cosas es lo más grave que te puede pasar en la vida. Lo más grave. Estamos en una jornada republicana. Los dos primeros hijos de mi abuelo Antonio el Carbonero se llamaban Nardo y Vida. Y al salir la segunda vez de la cárcel y obligarlo a casarse a punta de pistola, en las condiciones de la libertad, estaba el cambiar los nombres a su hijo. Y mi tío Nardo pasó a ser mi tío Antonio y mi tía Vida a ser mi tía Rosa. Cambiar el nombre es cambiar tu identidad. Igual que hicieron los marranos y moriscos en Andalucía, igual que hicieron nuestros republicanos, lo mismo hizo la Iglesia Católica llamándola inmediatamente catedral. Es decir, usurpando, negando su nombre universal, negando la evidencia. Quiero que sepan que solo por recuperar el nombre ha merecido la pena todo el esfuerzo que hemos hecho. Ahora vuelve a ser Mezquita Catedral de Córdoba, porque son las dos. Y nosotros, los que estamos aquí, los que nos arropamos con banderas que no niegan la diferencia, reconocemos que dentro de la mezquita hay una catedral. Yo lo reconozco, porque es una realidad arquitectónica incuestionable. Pero llamarla solo catedral es negar no solamente que existe una mezquita. Arquitectónicamente eso es una mezquita, porque hay un mihrab, porque hay un minarete, porque hay unos arcos. Negarlo es mucho más. Es lo que ha hecho siempre el nacionalcatolicismo en España. Lo que ha hecho siempre. Lo que pretende hacer ahora diciendo que no hay un día en Andalucía sino el de la toma de Granada. Es decir, la negación de todo aquel que no rece de rodillas y hable castellano. Quiero que sepan que llegaron a borrar el nombre de la mezquita, no solo de las entradas, que ya es grave.
a la que incluso llamaron intervención islámica de la catedral. A la mezquita la llamaron en los folletos intervención islámica de la catedral, que es como llamar a la Alhambra intervención islámica del Palacio de Carlos V, o como llamar al Guadalquivir intervención hidráulica de la Torre del Oro. Esto que parece una broma, eso es lo que se repartía por millones a todos los visitantes que tenían un relato confesional de uno de los monumentos más importantes del planeta. Borraron el nombre de Google Maps. Hemos recuperado el nombre y quiero que sepan que las cosas existen cuando se nombran, y recuperar el nombre es recuperar como mínimo su existencia. Pero la apropiación jurídica conlleva la verdadera apropiación, la secreta, la de la que nadie hable, el paseo de la vergüenza, la apropiación económica. La mezquita de Córdoba genera entre 15 y 20 millones de euros al año. Un dinero que es del mismo color de las sotanas que lo gestionan, porque es un dinero que no declara y que no tributa. Estoy cansado, me duele la boca de repetir que cuando uno ve en las noticias que hay un escándalo de corrupción de un determinado partido político, van y llevan el dinero a un paraíso fiscal. Quiero que sepan que el paraíso fiscal más importante está dentro de España y se llama Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no declara y no tributa. Y podríamos cuestionar técnicamente la excepción fiscal. Eso es una cuestión técnica, puramente legal. Pero cuando la actividad es comercial y la estructura es comercial, están obligados a declarar porque están sujetos al impuesto. No es lo mismo estar sujeto al impuesto que estar exento. Estar sujeto significa que tienes que declarar los ingresos. Los ingresos no de la mezquita, del Salvador, de la Giralda, de la Catedral de Sevilla, de la de Santiago, de la de Jaca. Hasta hace poco en las entradas ponía donativo. Luego pasaron a no decir nada y ahora ponen exento de IVA. Luego, si estás exento es porque estás sujeto. Que no hagan la trampa que nos hicieron a nosotros con la ley de amnistía. La ley de amnistía es un perdón de derecho, con lo que se puede o no se puede estar de acuerdo. Pero un perdón de derecho significa que los poderes públicos están obligados a investigar, imputar y condenar. Y una vez que estén condenados, se les perdona. Pero ese juego maquiavélico de que como hay una amnistía no voy a investigar, eso es una trampa dialéctica que muchos han mordido. Que esté exento no significa que no esté sujeto. Entre otras razones porque yo quiero saber, igual que todos ustedes, a dónde va ese dinero. Yo no lo sé, pero tengo una sospecha evidente. La sospecha evidente es que hay una educación concertada que está en competencia desleal con la educación pública. Que hasta hace 2 días, hasta las aportaciones de las familias a las concertadas de la Iglesia eran donaciones que se desgravaban del impuesto de la renta de las personas físicas. Es que me parece un escándalo tan mayúsculo, porque lo que yo estoy diciendo, y espero que se entienda bien, no es en absoluto un discurso anticlerical. Que no. Esto es un discurso jurídico, de respeto a la legalidad constitucional y de respeto a nuestro patrimonio. Porque lo que hemos descubierto con la movilización ciudadana, es decir, porque si no nos movemos nosotros, nadie se entera, es que antes de la reforma de Aznar ya se habían inmatriculado miles de bienes. La semana pasada, la plataforma hermana de Navarra descubrió que desde 1998 hasta 2012 se habían inmatriculado 1.200 bienes. Pues desde 1978 hasta 1998, 1.500. Es decir, cuando no se podía. Luego, es una práctica irregular. Como esto es un tema jurídicamente complejo, no sé si me he explicado más o menos bien el mapa, como es un tema técnico, voy a intentar explicar por qué es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Pues miren, es muy sencillo. Porque cuando se proclama la Constitución hay una disposición derogatoria final que dice: todo lo que choque frontalmente con la Constitución se entiende derogado y no hace falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Eso se llama inconstitucionalidad sobrevenida. Si mañana va una señora a matricularse
a la Universidad de Sevilla y llega el secretario de turno y le dice que no se puede matricular porque hay una norma franquista que dice que necesita del permiso del marido, no hace falta derogar esa norma expresamente. Es que esa norma es flagrantemente inconstitucional. ¿Se entiende? Pues bien, hay un artículo en nuestra Constitución que dice que nuestro Estado, aunque no lo parezca, es aconfesional. Y yo pregunto algo tan obvio. ¿La Iglesia es una administración pública? No. ¿Los obispos son funcionarios públicos? No. Esa norma es inconstitucional. No lo digo yo. Lo dicen, para la vergüenza de quienes defienden lo contrario, sus maestros, que también eran católicos, apostólicos y romanos. En la Facultad de Derecho se sigue, por ejemplo, al manual de Albaladejo. Albaladejo decía que era inconstitucional. Ni más ni menos que Albaladejo. Pero también Roca Sastre. También la Cruz Verdejo. Es decir, los maestros de maestros. Pero no lo dice solo la doctrina. El Tribunal Constitucional... Me estoy yendo por derroteros muy técnicos, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Sigo así? Vale. Lo digo porque si veo que, no sé, como... Igual me voy a deslizar todavía más. Entonces, bueno... Como decía Rafael, y creo que en eso tiene mucha razón, los que estamos aquí, en esta parte de la trinchera, lo que necesitamos por encima de cualquier otra cosa es que ustedes lo entiendan. A mí y a Rafael y a Miguel de nada nos sirve que lo que yo estoy intentando explicar no se entienda. ¿Por qué es inconstitucional? Primero por lo que he dicho, porque es evidente, porque es burdo. Pero quiero que sepan que el Tribunal Constitucional en 1993 declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos antigua, la del 64. ¿Qué decía? Que decía que la Iglesia no necesitaba demostrar la necesidad de ocupar una finca para desahuciar a quienes estaban dentro, porque obraba en las mismas condiciones que la administración pública. El Tribunal Constitucional dijo no, porque no es una administración pública. Esa norma es inconstitucional por inconstitucionalidad sobrevenida. Y ahora díganme qué diferencia hay entre ese pronunciamiento y lo que estoy intentando explicar. Nada, en absoluto. Es inconstitucional porque cuando una señora registradora en 1997, escuchen, en 1997 se negó a inscribir un templo de culto, diciendo que los templos de culto hasta el 98, que es cuando lo reforman nada, no pueden estar en el registro. Fíjense, una registradora que dice no puedo permitir que se inscriba una iglesia porque es una iglesia, porque lo dice la ley. En el 2001, el órgano que manda a los registradores, que es la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 2001 dijo, con carácter retroactivo, que esa mujer se había equivocado, porque esa prohibición era inconstitucional. Así que, fíjense, los registradores pueden decir que es inconstitucional el que no se inscribe en templo de culto, pero callaron sobre el procedimiento. Luego, aquí también hay una complicidad expresa del cuerpo de registradores, que han permitido este escándalo sin precedente. En 1987 se inmatriculó la plaza de la Fuensanta en Córdoba. 1987. En la nota simple pone casa parroquial, jardines y otras dependencias. En el concepto otras dependencias venía la iglesia y una plaza de 4.200 metros cuadrados. Los registradores tenían la obligación de haber, antes de escribir el bien, haberse pronunciado sobre la inconstitucionalidad del procedimiento, porque la inconstitucionalidad es flagrante y sobrevenida. Aún así, no lo hicieron, y tuvimos que ser las plataformas los que nos movimos para que se presentase un recurso de inconstitucionalidad. Yo mismo lo presenté con mis propias manos en el Congreso de los Diputados porque el PSOE, gobernando la Junta de Andalucía, no se atrevió a poner el recurso y ordenó a su letrado mayor para que le fabricara un informe a su medida para decir que técnicamente no se podía presentar. Fíjense hasta qué punto lo hizo, que el letrado mayor de Navarra cortó y pegó con el Word el mismo argumento para negarlo también en Navarra. Pero fuimos al Congreso
Y bastaban 50 diputados o diputadas libres para presentar el recurso. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Consecuencia, Gallardón se movió a toda prisa y derogó la norma. En el 2015, el PP derogó el privilegio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque al hacerlo, mataba la norma. Y al matar la norma, ya no se podía recurrir. Muerto el perro, muerto la rabia. Lo bautizamos como amnistía registral. Desde entonces hay que atacar bien a bien. Y la siguiente pregunta es, ¿qué viene? Si no lo sabemos. Si todavía no nos han dado la lista. Y lo que es más grave, he empezado diciendo que no nos la van a dar. A lo mejor me he explicado con cierta ambigüedad. La lista ya la tiene el gobierno. El gobierno ya sabe cuántos bienes se han inmatriculado. Ya lo sabe. Y lo que está haciendo el gobierno con la jerarquía católica en las catacumbas es negociar para convertir lo que es nulo de pleno derecho en unos simples errores. Ya están devolviendo bienes. Han devuelto, por ejemplo, la ermita de los Santos Mártires en Córdoba, San Juan de los Panetes en Zaragoza. No aparece en esa lista los bienes anteriores a 1998. Es decir, no va a aparecer un escándalo. Es una negociación sobre algo que en primero de derecho se sabe que no se puede negociar, que es que la nulidad no produce efecto. Lo nulo no existe. Es un aborto de negocio jurídico. Ese es el estado de cosas. Hay que impugnar bien a bien. ¿Se han impugnado algunos bienes? Sí. ¿Como cuáles? Como la iglesia de Aranda de Duero, que se ha recuperado. ¿Como cuáles? Como las murallas de Artá, que se han recuperado. Pero quiero que conozcan un caso muy particular. Es el caso de una ermita en ruinas. Quiero que sepan también que la jerarquía católica, como regla, no inmatricula ruinas. ¿Por qué? Porque con la ley de patrimonio del Estado estarían obligadas a mantener y a pagar la conservación. Por eso esperaron a que se rehabilitaran con patrimonio, con dinero público, para proceder a su inmatriculación. Así se hizo con las inmatriculaciones de todos los bienes eclesiásticos y no eclesiásticos en Sevilla. Y me gustaría que aquí en Sevilla se hiciera una investigación rigurosa de por qué Monseñor Amigo no inmatriculó y cuál fue el coste de no inmatricular. Y que tuvo que hacer toda esta operación el mismo que inmatriculó la mezquita en Córdoba, ayudado de su segundo, que fue el que quebró Cajasur en Córdoba. Ese es el equipo obispal y arzobispal que hay en Sevilla. El inmatriculador de la mezquita y el que quebró Cajasur para regalársela por €1 a la BBK. Me gustaría que se preguntasen, porque sí que se inmatricula Santa Catalina o se inmatricula El Salvador, la mezquita Aljama de Sevilla, inmediatamente después de haber sido restaurada. Hay un caso en el que se litiga. Es el caso de Ucieza, en Palencia. Es un caso espectacular. Y como es técnico, pero quiero que lo entiendan. Voy a hacer un esfuerzo. Si no sale, porque me explico muy mal. Pero verán qué interesante. Resulta que una empresa compra una finca. Y en la finca hay una ermita en ruinas. Llega el obispo de Palencia y vuelve a inscribir la ermita. Entonces la empresa litiga y dice, oiga, es que la ermita está dentro de la finca que yo he matriculado. Y pone un pleito en el juzgado de primera instancia. Y pierde. Luego va a la audiencia provincial y pierde. Y entonces luego va al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo le dice, mire usted, que si usted va a litigar por un bien como este, que es de valor incalculable, es decir, unas ruinas prerrománicas en una finca de Palencia es de un valor incalculable. Lo digo para que hagan un mutatis mutandis, por ejemplo, con la Giralda de Sevilla. Pues fíjense. Dice, para poder litigar tiene que prestar una fianza proporcional al valor de este monumento. Eso era privarle de su derecho al defenderse. Y fueron al Tribunal Constitucional. Y dice, mire usted, es que me han puesto tal fianza que no puedo litigar. Esto está vulnerando mi legítimo derecho a la defensa. Y dice el Tribunal Constitucional, pues nada, eso es lo que hay. ¿Qué hacen los abogados del caso Ucieza? Escuchen, que es muy interesante. Dice, voy a ir a Europa, pero tengo dos vías. Vía 1, puedo ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es litigar contra el Obispado de Palencia. Y ya he visto
que por las razones que sea, que no voy a entrar, pierdo siempre. Luego, ¿sabéis contra quién voy a litigar? Voy a litigar contra el Estado y voy a ir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos condena al Estado español por haber permitido la inmatriculación masiva y reiterada de bienes sin título, vulnerando la legítima defensa y el derecho de propiedad, es decir, la Carta Europea de los Derechos Humanos. Y condena al Estado español y le dice al gobierno, entonces del PP, devuelva la finca a esa empresa. Y dice el gobierno, es que yo ya he derogado la norma y yo más no puedo hacer. Y entonces dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, bueno, como yo he dicho ya que es nula y no vamos a emprender un proceso nuevo, que es lo que pide el gobierno, va a pagar el Estado la multa más alta que ha condenado jamás el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 600.000 euros más 15.000 euros de costa, más los intereses desde todo el tiempo del proceso. ¿Saben quién ha pagado esa multa? Usted. ¿Y sabe de quién es la ermita? La ermita es del obispo de Palencia, que la sigue teniendo. A pesar de que la inmatriculación es nula, declarada nula por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Esa es la situación que hemos conseguido desde las plataformas ciudadanas. Hemos conseguido, por ejemplo, que se aprueben mociones, como ha ocurrido en Sevilla, para que al menos conozcamos la lista de bienes inmatriculados. ¿Darán la lista? Se aferran a lo que pueden para no darla. En Córdoba la aprobó el Partido Popular, se aprobó por unanimidad. Y conseguimos saber que en Córdoba hay, solamente en Córdoba capital, 181 bienes inmatriculados, de los cuales 140 no son bienes de uso religioso. Son locales, garajes, viviendas. Para que se hagan una idea. Lo primero es conocer el tamaño del escándalo y revertir la situación. ¿Se puede revertir la situación? Sí, pero para eso hace falta voluntad política. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Como hay una sentencia europea a la que el Estado se encuentra obligado a cumplir por en virtud de lo que se denomina principio de convencionalidad, bastaría que la ministra de Justicia o el Gobierno, de la misma manera que Aznar modificó un decreto con un real decreto, le bastaría mandar una orden a los registradores para decir que se cancelen todas las inmatriculaciones practicadas con el antiguo artículo 206. ¿Se le está quitando algo a la Iglesia? No, nada. La inmatriculación es nula. La jerarquía católica dice una y dos veces que la inmatriculación no le otorga la propiedad. Pues claro que no, si no te la otorga. Luego, nada, se te está quitando. Puedes demostrar que es tuya. Hazlo, como cualquier otro ciudadano. Acude al registro con tus títulos de dominio. Y ahora viene uno de los grandísimos problemas que tenemos. Y es el siguiente, que España, con la Constitución del 78, por primera vez en la historia, no reguló la naturaleza jurídica de los bienes de dominio público de carácter religioso. Eso no había ocurrido nunca en la historia, ha pasado solo tras la Constitución. Y esto sí que es grave. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues 10 minutos. 10 minutos. Es que esto es un tema clave, trascendental, porque la jerarquía católica parte de un dogma de fe, y es que los bienes me pertenecen porque son míos. Es un dogma de fe. Son míos. ¿Por qué? Y dicen por la posesión inmemorial, en muchos casos por la posesión inmemorial. Por la posesión inmemorial que aquí nadie cuestiona. Nadie cuestiona, yo no cuestiono el uso religioso de un bien religioso. Yo no. Lo que cuestiono es su titularidad. ¿Y saben por qué lo cuestiono? Porque la Catedral de Lisboa es del Estado portugués, en virtud de un convenio que firmó el dictador Salazar en 1940 con el Vaticano. Y si el Vaticano en 1940 le reconoció a un dictador que la Catedral de Lisboa, la Catedral de Coimbra o la Catedral de Oporto pertenecen al pueblo, ¿por qué la Catedral de Sevilla no? Porque la Catedral de Colonia es del Estado alemán. Porque la Catedral de Notre Dame es del Estado francés. Porque la Abadía de Westminster es del Estado británico. Porque los bienes de extraordinaria riqueza histórica y cultural son de dominio público, no son de nadie porque nos pertenecen a todos. Y cualquiera que haya estudiado primero de Derecho sabe que los bienes de dominio público no se pueden adquirir por la posesión prolongada en el tiempo. No se pueden adquirir por usucapión. ¿Por qué? Porque son bienes extra commercium, porque no se pueden vender. Pero ahora
tal como está en el registro de la propiedad, y aunque le resulte complicado entender, ahora mismo se puede vender la Catedral de Sevilla. ¿Por qué? Porque ahora mismo es un bien privado. ¿Que es un bien sometido a una protección especial? Sí. ¿Que es un bien de interés cultural? Por supuesto. Pero se puede vender. Y la administración llegaríamos al esperpento de tener que ejercitar una acción de retracto para recuperarla. Claro, a nadie se le pasa que la mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla, se vaya a vender. Pero ¿saben ustedes que ya se han vendido muchas ermitas y que ya se han vendido muchos de estos bienes? Y cuando uno compra un bien confiando en la veracidad del registro, esa venta es inatacable. Eso ya está pasando. Y tampoco van a aparecer en el listado. Los bienes de culto, los bienes sagrados, siempre han sido bienes de dominio público, desde los tiempos de Gallo, desde los tiempos de las 12 tablas, desde los tiempos del derecho romano. Por supuesto, también en el derecho andalusí, ese que no estudian nuestros niños ni nuestras niñas en las facultades de derecho como si no existieran. Los libros de historia son así de gordos y tienes que estudiarte el fuero de Segorbe o tienes que estudiarte las costumbres de Mallorca, pero no conoces cuál fue el régimen jurídico de la Giralda en Sevilla. Por supuesto que también eran bienes públicos durante el derecho andalusí, pero tras la conquista castellana siguieron siendo bienes de dominio público. Pero porque lo dicen las partidas, porque lo dice el ordenamiento de Alcalá, porque lo decían las leyes de Toro. Lo que estoy diciendo es muy importante y quiero que todo el mundo lo entienda. Eran bienes que pertenecían a todo el mundo y que custodiaban la corona. Y les voy a poner un ejemplo tan obvio que sangra. Cuando, por envidia cochina, Córdoba, que fue en otro tiempo Ónfalos Mundi, la capital de la Bética, la capital de la Hispania bizantina, la capital de Al-Ándalus, es degradada a una ciudad de provincia, cuyo escudo todavía hoy, en pleno siglo XXI, es el de Castilla y León. El escudo de Córdoba son 2 torres y 2 leones, que es una ofensa tan grande a la historia de nuestro pueblo, tan evidente y no se ve. ¿Qué grado de lobotomización tenemos en Andalucía para no ver lo obvio? Para seguir creyendo que flamenco viene de Holanda. Sí, lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Lo estoy diciendo muy en serio. Cuando Córdoba es degradada a una ciudad de provincia, el obispo de Córdoba, por envidia cochina, ve que Sevilla ha derruido su mezquita para conseguir y construir una catedral, que Granada destruyó su mezquita para construir una catedral y que Córdoba todavía tiene que dar misa rodeado de arcos y de elementos andalusíes. Y le repugna, no lo soporta. Le pasa exactamente igual que con la tumba de Isabel la Católica. ¿Saben dónde está la tumba de Isabel la Católica? ¿Quién ha ido a la Alhambra? En el Parador de San Francisco, en la Alhambra, fue enterrada por primera vez Isabel la Católica, porque quería ser enterrada en la Alhambra. Y fue enterrada en la Alhambra. Por supuesto, cuando vas a la Alhambra nadie te la enseña, pero está al lado del Parador de San Francisco. Pero ¿cómo está enterrada? A ras de suelo, rodeada de mocárabes. Está enterrada al modo andalusí. La Inquisición, Cisneros, no podía soportar que la catoliquísima estuviese enterrada al modo arquitectónico del tiempo en que murió. Y la saca para enterrarla en la Catedral de Granada con su escultura correspondiente al lado de su marido, que probablemente ni incluso muerta la sigue tocando. Pues fíjese qué interesante. Lo mismo pasó con la mezquita de Córdoba. No soporta, el obispo de Córdoba no soporta algo que en cualquier otra parte del planeta es un valor añadido incuestionable. Y entonces pide derruir la mezquita para construir la catedral. ¿Y qué ocurre? Ocurre que se opone el Cabildo Municipal de Córdoba. Bueno, la primera oposición es de Isabel la Católica, ¿eh? La primera que se opone es Isabel la Católica. Pero luego se opone, más tarde, el Cabildo Municipal, su corregidor, Luis de la Cerda. Se opone. ¿Y saben quién dirime ese conflicto entre el Cabildo Eclesiástico y el Cabildo Municipal? El rey. Carlos I. Pero si es de la Iglesia, ¿por qué tiene que dirimirlo el rey? Porque es del rey. Y es cuando el rey manda derruir el crucero central para construir la catedral,
y después se arrepiente en esa fase famosa de que he hecho lo que está en cualquier parte para destruir lo que era único en el mundo, ¿no? Pues bien, lo que acabo de decir es una muestra más de que los bienes sagrados, pero especialmente los bienes de extraordinaria importancia, siempre fueron públicos. Fueron públicos durante la desamortización. Y esto es importantísimo que se entienda. Mendizábal, Madoz, antes Jovellanos, tuvieron muy claro que los bienes públicos, comunales, que no se utilizaban, pero también los que estaban en posesión de la Iglesia, que tampoco los sembraban, que tampoco los restauraban, ni pagaban impuestos por ellos, eran una carga para el erario público. Y entonces, ¿qué es lo que se hace con las leyes de desamortización? ¿Se expropian? No. Lo voy a volver a repetir. ¿Se expropian? No. Expropiar es que a Miguel le quito el bolígrafo y le pago un dinero que es el justiprecio, porque por una razón de utilidad pública necesito el bolígrafo. Pero durante la ley de desamortización no. Se recuperó la posesión y se vendieron. ¿Por qué se recuperó la posesión y se vendieron? Porque eran públicos. Se llega a la Segunda República. Y en la Segunda República se produce algo bellísimo que debería estudiarse en todas las facultades de Derecho. Y es que en la Ley de Congregaciones Religiosas del 33, el ministro Álvarez Albornoz da un discurso impecable, técnicamente majestuoso, en el que dice: si hemos dicho que España es un Estado laico y la Iglesia y el Estado son diferentes, es porque estoy desafectando del uso público, que era el culto, que era como un servicio público más. Si yo desafecto el servicio público culto de los bienes, el servicio no se lleva los bienes siguen siendo míos. Es como si desafecto un hospital y se lo llevan los médicos, como si desafectamos un colegio y se lo llevan los maestros. No. Y un discurso impecable. Y la respuesta de Gil Robles fue la siguiente, después de más de 1 hora y pico de intervención. Fue la siguiente: este asunto no admite debate y como no admite debate no tiene discusión. Es un tema de dogma de fe. Quiero decir que la República reguló que los bienes de uso religioso, siendo de uso religioso, eran de dominio público porque el uso no condiciona la titularidad. Es decir, nadie cuestionó el uso religioso, pero se dejó claro que eran bienes que nos pertenecían a todos y todas. Y se llega a la Constitución Española del 78. ¿Y qué se hace? Nada. Por primera vez en la historia no se hace nada. Los bienes de dominio público de uso religioso entran en un limbo. Empiezan a inmatricularlos en la Iglesia, de tapadillo, sin decir que son templos. Y luego en 1998, Aznar genera la mayor desafectación de bienes de toda índole, provocando el mayor escándalo inmobiliario de la historia. Luego, no solamente hay que derogar las normas anteriores, es decir, declarar nulas todas las inmatriculaciones, sino que hace falta regular, por primera vez en democracia, una ley de patrimonio o una ley específica para que quede claro cuáles son los bienes de dominio público de uso religioso, catalogarlos e inventariarlos. Y eso, repite, nos coloca en el mismo listón de la generalidad de los países europeos. El que eso no ocurra nos recuerda que vivimos en un estado anómalo, un estado que formalmente se considera aconfesional, pero que hoy, probablemente más que nunca, vuelve a ser el estado más confesional que yo haya conocido. Y estamos viviendo lo que yo pensé que jamás viviríamos: esta retroacción al nodo y al blanco y negro, con la condescendencia gravísima de gran parte de la población, especialmente de la más humilde. A mi juicio, y espero no herir la sensibilidad de nadie, a mi juicio es un enorme fracaso de la izquierda. Es el no haber tenido la valentía de haber resuelto un problema. Se ha mostrado cobarde y timorata, no resolviendo temas históricos que todavía están en el escudo del Estado español, como la cruz, la corona y la distribución territorial. Haber mordido el anzuelo del neoliberalismo, y hoy estamos recogiendo lo que hemos sembrado. A mí me duele, probablemente como a nadie, que la presidencia de la Comisión Parlamentaria de Patrimonio en la Junta de Andalucía esté en manos de la ultraderecha. Pero lo que más me dolería es que no reaccionáramos nosotros y nos rindiéramos, como mínimo, no estuviésemos como mínimo a la altura de nuestros abuelos y nuestras abuelas, que sí
llamaban a sus hijos con nombre republicano. De preguntas, que por favor que sea breve para que así pueda haber más. Levánteme la mano, preguntar. Guillermo, brevemente, Guillermo, por favor, cuando quieras. Lo ha dicho ya Antonio Manuel. Por sintetizar un poco lo que ha pasado en Sevilla, y debemos de pensar muy sencillo. Yo he dicho, ¿por qué el cardenal Amigo no matriculó? Pues el cardenal Amigo me lo contó a mí en el ADE, de casualidad. Y no matriculó porque no le dio la gana, porque no quería que la catedral, el patio de los Naranjos y la Giralda pasasen al estado en que están ahora. Así de claro. Así de claro. Entonces, tenemos que pensar que el obispo que hay en Sevilla, que es casualmente Diego Villa, y 5 millas, el mismo inmatriculó la mezquita. Y tenemos que pensar que el cardenal Rocco Varela fue un encargo que le hizo a este hombre para que hiciera la inmatriculación ciudades emblemáticas con monumentos de la UNESCO, de la patrimonio de la humanidad, y eso iba a ser, digamos, iba a servir de estímulo para que en otros sitios se siguiera haciendo esa inmatriculación. Entonces, los sevillanos tenemos que reaccionar. En Córdoba hay 400.000 firmas. ¿Cuántas hay en Sevilla? ¿Le da vergüenza decirlo? Aprovecho para que en la plataforma en defensa del patrimonio somos muy poquitos. Aprovecho que se pongan en contacto con nosotros por correo y tal, y si quieren aportar algo. Germán. Sí, yo quería preguntarte ¿qué relaciones a nivel internacional pueden tener estas circunstancias que has comentado? Porque claro, hay un estado que se llama el del Vaticano, que hasta donde yo sé, que no sé mucho, es el que dirige, por lo menos en algún sentido, a esa iglesia, a esa jerarquía católica, y que por lo tanto esos bienes de alguna manera pueden estar en un momento determinado pues al servicio de ese estado extranjero. No sé si queda claro lo que quiero decir. Sí. Es una pregunta... ¿Nos contarás algo sobre eso? Es una pregunta interesantísima, pero muy difícil de explicar. Pero ¿sabes por qué? Porque otra de las características de lo que decía antes, que la Iglesia es una especie de ectoplasma, es que jurídicamente es muy difícil de definir también sus propias relaciones. Y por un lado es un Estado, pero resulta que las corporaciones de la Iglesia tienen personalidad jurídica propia para ser titulares de los bienes que inscriben. Es decir, la Giralda de Sevilla, la Catedral de Sevilla y el Patio de los Naranjos no es jurídicamente del Vaticano, jurídicamente es del Arzobispo de Sevilla. Ahora, dentro del derecho canónico, es decir, dentro de las normas del club, hay unas normas internas, dentro de las normas internas depende del Papa lo que se pueda decidir con respecto al patrimonio que se pueda entender, repito, como una especie de ectoplasma jurídico que es la Iglesia. Entonces, técnicamente es muy difícil de saber. Lo digo de corazón, es muy complejo. Le voy a dar la vuelta para ver si así se explica mucho mejor. Hay una enorme tensión dentro de la Iglesia católica en el mundo. Y la Iglesia más poderosa, la oposición más contundente al Papa Francisco, viene de la Iglesia española. ¿Y por qué de la Iglesia española? Porque es la Iglesia más poderosa del planeta. ¿Y por qué es la más poderosa del planeta? Porque es titular del 80% del patrimonio histórico de España. Entonces, no es fácil, quiero decir, que no es una respuesta de negro y blanco, sino que la respuesta, digamos, para que es indiciaria. Quiero que sepan que los bienes inmatriculados pertenecen a los que dice el registro que pertenece, y que luego a nivel interno hay unas relaciones internas
con el Estado del Vaticano que no conocemos porque prácticamente no se conoce nada. Yo no me atrevería como jurista a decir que son del Estado del Vaticano. ¿Se me entiende? Yo no me atrevería. Sí puedo decir, sin tapujos, sin temor a equivocarme, que pertenecen, por ejemplo, el caso de la mezquita de Córdoba, es del Cabildo de Córdoba. Aparentemente, por supuesto no lo es, ¿no? Eso queda claro, ¿no? El registro es simplemente una apariencia, sigue siendo pública. Ahora, las relaciones internas con el Vaticano no lo son. José Ignacio. Sí, yo quería saber si me podías precisar un poco más de lo que ya has precisado. ¿Qué bienes de los que están aparentemente bajo el señorío de la Iglesia en España, y si quiere lo reducimos a los bienes inmatriculados, son imprescriptibles? Claro. Son imprescriptibles, que han alegado los motivos: uno, su uso público y por tanto de naturaleza imprescriptible; otro, su enorme valor, pero bueno, a ti obviamente habría bienes de origen de uso religioso, de culto, que dejaron de serlo. En este caso habría perdido quizás esa naturaleza. A ver si me precisar. Esa pregunta es muy buena, es extremadamente buena, es muy buena. Esa pregunta confirma el vacío legislativo sobre esa situación. Hasta el 98 había una norma que decía que los templos de culto, por ser templos de culto, eran bienes de dominio público. Y como tú dices, ahí te tuteas, no te importa, ¿no? Y como bien has preguntado, esa norma, digo para que todo el mundo lo entienda, era una norma incorrecta. ¿Por qué? No todos los templos de culto eran bienes de dominio público. Ni todos los bienes de dominio público son templos de culto. Es decir, puede haber templos de culto que son iglesias o ermitas, que son privadas porque son bienes privadas, y no hay ningún tipo de problema, y hay otros que son bienes de dominio público. La pregunta es, ¿cuáles? Entonces, claro, entramos en un debate muy complejo. ¿Qué se entiende por un bien de dominio público? Ahora mismo los administrativistas están desechando las teorías clásicas de Oriú y de los clásicos, diciendo que son de dominio público, sin duda, lo que son bienes extracomercium. Es decir, los bienes que no se pueden vender, los que están fuera del dominio de los hombres. ¿Y sabéis por qué? Porque ser un bien de dominio público no es propiedad del Estado, no es propiedad del Ayuntamiento, no es propiedad de la Junta. Es una potestad, no son propiedades. La publicatio, que se denomina, es decir, señalar este bien como un bien de dominio público, no lo convierte en un bien privado de la Administración, sino que la Administración tiene un título para intervenir, porque la mejor manera de protegerlo es sacarlo del mercado, sacarlo de su tráfico jurídico. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Eso es lo que he dicho, que no se ha hecho y que tendría que haberse hecho, como se hizo en la Segunda República. En la Segunda República se hizo un inventario de bienes. Y en ese inventario, por poner algún ejemplo que todo el mundo entienda, está la iglesia de San Juan de los Panetes, una iglesia que es una joya mudéjar de Aragón. ¿Por qué no está, por ejemplo, la Catedral del Aseo? Porque era evidente que era un bien de dominio público, es decir, porque era un clamor por su evidencia. Le voy a contar una confidencia. Cuando a mí me han entrevistado periodistas de cualquier parte del planeta, especialmente si son franceses, alemanes o británicos o estadounidenses, se echan la mano a la cabeza porque no lo entienden. Porque privatizar la mezquita de Córdoba es como privatizar el Machu Picchu. Lo digo en serio. O privatizar las pirámides de Keops. Ahora, tiene toda la razón. Eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que hacer dos cosas. Primero, cancelar todas las inmatriculaciones por su nulidad. Ojo, todas las inmatriculaciones practicadas con esas normas que son contrarias a la Constitución española y a lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, eso. Pero en segundo lugar, hace falta la valentía de regular con una ley cuáles son los criterios para calificar como bienes de dominio público esos que sean de uso religioso, es decir, porque el uso religioso no cuestiona la titularidad, en primer lugar, inventariarlo y catalogarlo. Eso no se ha hecho. Y eso es lo que genera ese limbo que, por eso tu pregunta es tan buena. Perdón, sí. Sí, no, estabas tú primero, sí. Y ya tenemos que, porque a las 7:30 comenzamos con la segunda. Cuando has comentado de por qué no se ha hecho nada con relación a la Iglesia Católica, yo creo que la respuesta, vamos, no es que sea fácil, pero yo creo o interpreto que puede ser
fácilmente interpretable, teniendo en cuenta que aquí no ha habido nunca un partido de izquierda, en este caso el PSOE, durante los 14 años que gobernó del 82 al 96 y los 33 años que ha estado la Junta, porque además había un lobby católico fortísimo dentro del propio partido que impedía cualquier reforma que afectara a bienes de la Iglesia o a la educación. Y la pregunta que te iba a hacer es la siguiente: hay dos cuestiones que la Iglesia tendría que pagar, una es el IBI y otra es el IVA. El IBI, según tengo yo entendido, no lo pagaría de los edificios que son de culto. Correcto. Los demás sí. Correcto. Y el IVA pues, tendría que pagar pues, como cualquier ciudadano. Correcto. ¿Qué diferencia? ¿Por qué no está pagando ni el IBI ni el IVA? Si es que no lo está pagando. Muy bien, eso es una muy buena pregunta también. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Respecto del IBI y de otros impuestos que recaen respecto del dominio o del uso, ojo, o del uso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha declarado que la excepción es ilegal. Ya lo ha dicho. Es decir, que si no lo están pagando es porque el Estado no se lo exige. Luego, ya no es un incumplimiento solo de la Iglesia. Fíjense las paradojas cuando alguien dice, yo pago religiosamente. Pagar religiosamente es no pagar, ¿eh? Pues ese es el caso. Uno. Ahora, el IVA es más complejo. ¿Por qué? Porque hay un entramado normativo que genera muchísimas exenciones. Por ejemplo, la ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo se aplica en muchísimos de estos bienes y eso exime a la Iglesia Católica de pagar el IVA. Ahora, reitero, eximir del pago del impuesto no le exime del deber de declarar. Lo que no tiene ningún sentido es que en pleno siglo XXI exijamos transparencia a la corona, a los partidos y a los sindicatos y la Iglesia Católica sea el régimen más opaco jurídica y económicamente del Estado. Un paraíso fiscal dentro del Estado. Eso es imperdonable. Sí. Yo, se me ocurre que no sé si Cervantes en ese momento fue Ricardo Sancho, por la Iglesia hemos topado. Ahí yo creo que eso lo enmarca todo. O sea, topar con la Iglesia ya sabemos lo que es, ¿no? Sí, pero... Entonces, con esto lo que vengo a decir es que es algo tan difícil de atacar, tan difícil de ponerlo en su sitio, como que yo la pregunta mía iría diciendo, bueno, Felipe tuvo 3 grandes problemas, uno fue la Iglesia, que no denunció el concordato, otro fue el ejército que medio lo arregló, y otros los territorios que ya vemos cómo están, ¿no? El tema territorial. Pero yo lo que digo, cuando yo en algunas veces he preguntado lo que nuestro compañero decía, ¿por qué el PSOE, con tanto poder y con tantos 20 millones de votos, no atacó esto, no denunció el concordato, no puso la Iglesia en su sitio? No dijo, somos un Estado laico y bueno, y aquí la Iglesia por un lado y el Estado por otro. No lo dijo. Y no llegó a decirlo. ¿Por qué? Necesita 500.000 votos de Nazareno, de Sevilla, de Córdoba, de Almería y de Granada para poder ganar la elección. Y yo me pregunto, ¿no será que eso que es verdad que Sevilla es mariana? Sí, Sevilla es mariana. Y eso perfectamente... No, si perdón. ¿Tendrá alguna connotación eso con todo Sí. No, pero ¿cómo te llamas? Perdona. Adolfo. Mira, Adolfo. Sevilla y en general Andalucía es mariana. Y en 1931, siendo Sevilla y generalmente Andalucía mariana, los cofrades eran republicanos. El problema no es ese. El problema es que hemos perdido una batalla cultural. Y no solo la izquierda. El gran drama de España es que no tenemos una derecha republicana, federal y laica, que sí existe en el resto de Europa. Sin embargo, en España la derecha es nacional católica. Y la españolización es ni más ni menos que la asociación simbólica con el nacionalcatolicismo. El gran mal que hemos padecido en las últimas elecciones andaluzas es que la reacción a la cuestión catalana ha sido la españolización. Y españolizar Andalucía es asociarnos al nacionalcatolicismo. Luego, no es solo, repito, que la izquierda sea
centralista, que lo es, confesional, que lo es, y monárquica, que también. Lo grave es que no tenemos en España una derecha republicana, federal y laica. Si existiera esa normalidad, es decir, si la república fuera un contexto y no una cuestión ideológica, si la laicidad fuera el contexto y no una cuestión ideológica, y si el federalismo fuera una cuestión contextual y no ideológica, muchos de nuestros problemas estarían resueltos. Alemania es un Estado federal y no hay ningún tipo de problema. Francia es un Estado laico y no hay ningún tipo de problema. Y la derecha francesa, hasta que ha llegado Le Pen, es laica. El gran problema es que el otro día, ayer, en Colón, la Santísima Trinidad es la asociación de la derecha con la cruz, con la corona y con el centralismo. Y ese es el escudo de España. Cuando vean el escudo de España, miren que hay una cruz, hay una corona y está el modelo de la conquista. Y ese es el modelo de nuestra derecha. Yo he hecho en falta, y espero que estéis de acuerdo conmigo, yo he hecho muchísimo en falta la voz de, por ejemplo, los curas rojos que existieron durante la transición y antes de la transición. Es decir, he hecho en falta que la Iglesia sea de izquierda y que la izquierda pueda ser cofrade sin ningún tipo de problema. A mí lo que me preocupa es esta conexión política que empezó aproximadamente unos 20 años, si no me corrige Guillermo, aproximadamente unos 20 años en la que la Conferencia Episcopal y especialmente los obispos del sur, al ver la estrepitosa pérdida de clientes, optaron por vincularse con la Semana Santa, que hasta entonces no se vivió directamente. Es decir, una cosa era la jerarquía católica y otra cosa era el mundo cofrade. Y eso, hay una operación política aproximadamente hace unos 20 años que tiene más impacto en unas ciudades y menos impacto en otras por su tradición, pero que ha hecho muchísimo daño. Eso unido a la pérdida de estructuras intermedias asociativas en Andalucía. O sea, mírense ustedes, estamos hablando del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. Estamos hablando de un caso que tendría que abrir todos los periódicos de España, y la media de edad de esta sala supera los 65 años. Es la Universidad de Sevilla, que no lo estamos haciendo en un centro de día. No, lo estoy diciendo con todo el respeto. No, lo estoy diciendo con todo el respeto. Espero que se entienda lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que, como muchas veces se ha dicho, resulta que vosotros que llevasteis a la calle el 68, que luchasteis contra el franquismo, sois los que estáis luchando otra vez ahora, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las estructuras intermedias son jóvenes que no le caben más pulseras de cofradías en los brazos. Y estas pulseras de cofradía, repito, hace 70 años podían ser perfectamente republicanas y no pasaba nada. El gran problema, repito, es que estamos perdiendo una enorme batalla cultural que ha asociado la ideología o la noción de España con el nacionalcatolicismo, y eso es volver de nuevo al nodo y a las cavernas. Pues muchas gracias, Manuel Rodríguez. Así que